Bueno chicos, buenas tardes. Aquí les recuerdo cómo era la molécula de glucosa, ¿sí? La molécula de glucosa teníamos el grupo principal aldehído y luego los oxidrilos en cada uno de los carbonos restantes. Los cuatro más importantes aquí los representamos en el esqueleto de la glucosa, en los carbonos quirales, ¿sí? Y esto nos daba el nombre de la glucosa. Esa es la estructura tridimensional, como una molécula, como una estructura, y esa es la estructura que dibujamos en el pizarrón para poder rotarla después y provocar el ataque. Para pasar de esta fórmula, que es la fórmula de Fischer, ¿recuerdan? Fischer, a la fórmula de Hayward, lo primero que hacemos con la glucosa es que se acuesta como si fuera borracho que se cae. Si se acuesta, ¿qué es lo que hace? Toda la estructura cae con la cabeza hacia la derecha y la cola hacia la izquierda, ¿sí? Esta estructura, que es la glucosa, lo que tendríamos que hacer es hacerla caer. Al caer, los oxidrilos quedan hacia abajo o hacia arriba. ¿Ven? Este primer oxidrilo queda hacia abajo, el segundo hacia arriba, el tercero hacia abajo, el cuarto hacia abajo y el quinto no importa. No importa porque no es carbono quiral. Entonces, tenemos el grupo aldehído ahí, cuando se acostó. No importa si estaba hacia abajo o hacia arriba, lo ponemos hacia arriba al doble enlace con oxígeno. Un oxidrilo, ese que estaba a la derecha queda hacia abajo, ¿ven? ¿Sí? El que estaba hacia la izquierda queda hacia arriba, el que estaba hacia la derecha queda hacia abajo, el que estaba hacia la derecha queda hacia abajo y aquí queda el CH2OH. Luego de que se acuesta, se cuelga. Se cuelga significa que lo vamos a agarrar así y va a empezar a formar una concavidad, que en realidad esa concavidad le vamos a dar una forma de hexágono. Entonces el primero, ese sería el carbono 1, es el 2, es el 3, 4, 5 y el último es el 6. El primero quedaría como está, así. Pero el segundo ya no va a quedar así, así, y va a empezar a formar una concavidad, que en realidad esa concavidad le vamos a dar una forma de hexágono. Entonces el primero, ese sería el carbono 1, es el 2, es el 3, 4, 5 y el último es el 6. El primero quedaría como está, así. Pero el segundo ya no va a quedar así alargado, horizontal, sino que le vamos a ir dando forma de hexágono. O sea, ese enlace hacia abajo con su oxidrilo que sigue estando hacia abajo. Este oxidrilo es ese, el del carbono 2, ese es el 1. Luego le seguimos dando forma de hexágono. El próximo oxidrilo va a quedar hacia arriba, en el carbono 3. El próximo oxidrilo, fíjense, en el carbono 4, va a quedar hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Están viendo? Luego que ya empezó a tomar la forma de un hexágono, recuerden que el hexágono es así, tendríamos que llegar a darle una formita de hexágono. El próximo enlace sería ese. Entonces vamos con el próximo enlace, este de aquí hasta acá, hacia abajo, hacia arriba a la derecha. El oxidrilo hacia abajo. A ver, voy a correr para que no se empalmen. Hacia abajo. Y este último estaría en ese enlace CH2OH. ¿Ven entonces? Carbono 1, S, el 2, S, el 3, S, el 4, S, el 5, S y el 6, ese otro. ¿Vamos bien hasta ahí? Joya, el próximo video. Así entonces quedamos con la glucosa
cuando la empezamos a ciclar en un hexágono. Entonces, el paso siguiente es tratar de enfrentar a este oxidrilo con ese carbono. Para que eso suceda tenemos que rotarlo. Entonces, ese se va a ir 90 grados hacia arriba y el oxidrilo va a quedar en la posición del CH2OH. Aquí entonces tendríamos este que se vino hacia arriba y este que pasó al lugar roto 90 grados, ¿bien? Aquí entonces quedaría CH2OH, el oxidrilo de ese lado y toda la estructura igual. Recuerden que eran los vecinos chusmas. Aquí el carbonilo. Ese para abajo, ese para arriba, ese para abajo. ¿Sí? Pasamos de una estructura a otra. Y aquí es donde se produce el ataque. El hidrógeno está unido al oxígeno. Pero la presencia de ese grupo oxígeno lo hace que se atraiga hacia él. Entonces el hidrógeno se va separando del oxidrilo y se lleva su carga positiva y queda el oxígeno con carga negativa. Esa carga positiva acá le provoca al oxígeno que estos electrones, esos de un doble enlace, se desplacen aquí. Entonces el carbono quedará con carga positiva. ¿Ven? Esos electrones de aquí se desplazan ahí. ¿Y qué nos queda entonces? Ya no nos queda dos enlaces con el oxígeno, sino uno solo, porque estos electrones se desplazaron directamente sobre el oxígeno. Entonces, esto quedará, el oxígeno, con su carga negativa y con un solo enlace. Y lo demás es atracción. ¿Ya? Bueno, aquí entonces es una cuestión de atracción de cargas. ¿Qué pasa con el hidrógeno? Este hidrógeno se siente atraído hacia ese oxígeno. Entonces, se va con él. Le dice hasta otro oxígeno, ya no te quiero, me voy con mi chongo. Oh, no, no me dejes. Sí, chao. Y se va. Y al irse, ¿qué va a formar? Un oxidrilo más. Este con ese va a formar un OH más. Entonces, ¿cómo va a quedar? El CH2OH en esa primera fuga del hidrógeno con el oxígeno del carbono 1, se va a ir este hidrógeno con este oxígeno y va a quedar el carbono con su carga positiva y el oxidrilo que se formó. Este hidrógeno vino desde este otro oxidrilo. ¿Bien? Y aquí tenemos el otro hidrógeno. Lo mismo, el enlace hacia abajo, el enlace hacia arriba, el enlace hacia abajo. Y lo último que tiene que suceder es que este oxígeno se quedó solo. El carbono se quedó solo porque el oxígeno le quitó electrones. El oxígeno le dice al carbono, y tú y yo nos quedamos solitos, nos vengamos, y bueno, unámonos. ¿Cómo se unen? Con un enlace, carga positiva con carga negativa, se forma un enlace. Bueno, quedamos en esta estructura entonces después del ataque y la formación del enlace puente oxígeno. Este carbono ahora se llama carbono anomérico, se llama carbono anomérico, que es el que tenía el grupo aldehído antes y ahora tiene un grupo oxidrilo. Pero ¿qué hacemos con ese grupo oxidrilo? Este grupo oxidrilo es como si fuera este, o este, o este. Entonces lo representamos también ahora con una línea o un palito. Pero ese palito tiene dos posibilidades. Ubicarse en la misma línea del plano. Esto es como si fuera un plano. Nosotros lo vemos aplastado, pero es como si fuera un plano. ¿Bien?
así a 90 grados del pizarrón. Entonces, ese sería el oxidrilo y este podría ser el que se formó acá. Puede ir en el mismo lado del plano que el oxidrilo que está adyacente o en distinto lado del plano del oxidrilo que está adyacente. Eso nos da la posibilidad de que nos dé la estructura alfa o la estructura beta. ¿Estamos bien con el tiempo? La estructura alfa sería CH2OH, toda esa estructura que teníamos antes, que no se modifica, un oxidrilo hacia abajo, uno hacia arriba, uno hacia abajo, y si va hacia abajo, o sea, en el mismo lado del plano que el que le sigue, ese es alfa. Y el CH2OH, si está en distinto lado del plano que el oxidrilo que le sigue, es la beta. Bueno, la cuestión es qué pasa con estas estructuras, cómo se llaman. Estas estructuras de la glucosa dan, cuando se encadenan unos con otros, como si fueran pequeños eslabones, uno al ladito del otro, una estructura de estas y otra y otra y otra y otra, unas pegaditas en cadena, como en una cadena, una al lado de la otra dan, en vez de la glucosa solamente, puede dar el almidón. El almidón sería una estructura de cadena de glucosas unidas uno al lado de la otra. O puede dar la celulosa. Depende de las estructuras básicas para armar la cadena. Esta en particular, la alfa, se llama alfa porque están en el mismo plano el oxidrilo que se generó con el que está al lado. ¿Bien? Y esta se llama beta porque está en planos diferentes, uno hacia arriba y el otro hacia abajo, siempre comparando con el oxidrilo adyacente. El adyacente es el que está al lado. Se llama alfa porque están en el mismo plano. D porque proviene de glucosa. Gluco porque proviene de la glucosa. Y le vamos a poner el piranosa. Piranosa se lo colocamos porque esta estructura central cíclica se parece a un compuesto químico que se llama pirano. La estructura central se parece, si ustedes la rotan, se parece el núcleo al pirano, por eso lo apellidamos piranosa, por ser similar al pirano. Si esta es la alfa de glucopiranosa, esta será la beta, por la estructura de los oxidrilos, D, por el último oxidrilo de la estructura de Fischer, gluco, porque provenía de la glucosa, y también, como se parece al pirano, piranosa. Bueno, supongamos entonces que les pido que ustedes lo hagan como se los di en las fotos que les mandé. Si ustedes quieren hacer el de la manosa, supongamos dar la estructura, no, de la manosa no, de la alosa, Alicia, ¿se acuerdan? De la alosa serían todos a la derecha. Entonces, lo primero, que se acueste. Si se acuesta, queda así. Toda esa estructura cae y todos para abajo. El CH2OH. Luego, después de acostarlo, se cuelga. Doble enlace con oxígeno, hidrógeno, y le vamos dando la estructura de hexágono. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El primero para abajo, el segundo para abajo, el tercero para abajo, el cuarto para abajo y aquí el CH2OH. Todos para abajo ahora, diferente de la glucosa, ¿de acuerdo? Luego, mi hija me dice sí, como que entendiera mucho. Luego, rotamos, que
se vaya ese para arriba y ese quedará enfrentado al carbonilo. Queda el CH2OH. Ahí, 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 ahí. Doble enlace. El hidrógeno. Y este era oxidrilo. Todos para abajo. El ataque entonces sucede ahí. Este hidrógeno se va con el oxígeno. Forman oxidrilo. Ese enlace se rompió y se formó un enlace carbono-oxígeno. ¿Bien? Entonces nos quedarían dos posibles estructuras, la CH2OH con todo. ¿Se acuerdan de dónde provenía ese oxígeno? ¿Sí? Del enlace carbono-oxígeno. Y nos puede dar la estructura alfa, que sería el oxidrilo que se formó en el mismo plano que el que le sigue, y todos los demás para abajo. Esta es la alfa. Y podría ser la beta. Bueno, la beta la arman ustedes también, como los ejercicios que les di. Para nombrarlo, esta es la forma alfa. Provenía de la D-alosa. Alosa. Entonces será la alfa de, en vez de gluco, alo, de alosa, la terminación, como esto también es parecido al pirano, piranosa. Tenemos tiempo para el otro. Quería mostrarles la comparación con la molécula, con modelo molecular. Fíjense que ese sería el anillo central parecido al pirano, ¿sí? Ese sería el anillo central. Y aquí se ven los oxidrilos que les decía en el mismo lado del plano y en distinto lado del plano. Estos están para abajo y este está para arriba. Esta estructura sería la alfa de glucopiranosa. Ahí está el oxígeno, carbono, 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 carbono y CH2OH, ¿lo ven? Entonces, estos dos oxidrilos son los que están abajo, esos dos. Ese es el que está arriba, ese está abajo, y aquí tenemos el CH2OH. Si pasáramos a la estructura de la beta de glucopiranosa, ¿qué es lo que tendría que cambiar? Ese oxidrilo que se generó en el carbono numérico al lado del oxígeno. Entonces nos hubiera quedado, en vez de abajo, hacia arriba. Bueno, nos hubiera quedado entonces hacia arriba. Ahí entonces está en diferente lado del plano que el que le sigue. Esa sería la estructura beta.